Así que en este caso, y como estamos en víspera del Día del Trabajador, vamos a recordar un poquito de historia de algunos sitios importantes donde los trabajadores fueron protagonistas, ¿no? Luis. Fueron protagonistas, sí, buenas tardes, Gustavo. Sí, y si me permite, empecemos por el final o por el principio, por este 1 de mayo de 2025. Es muy fuerte que desde la CGT San Juan digan que no hay nada que festejar mañana. Sí, es verdad, eso dijeron. Y bueno, a esta altura que se diga eso y irnos al 1886, cuando nace, digamos, esta idea de rebelarse, de estas huelgas por los derechos laborales en Estados Unidos y concretamente en Chicago, ¿no es cierto? Sí. Que se produce entre abril y mayo de 1886 y de ahí se elige el 1 de mayo como Día de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque fue una huelga con manifestaciones realmente muy fuertes. Se pedía, entre otras cosas, las 8 horas, fíjate vos. 8 horas. Que no había todavía ni idea. 12, 15. Se abusaba totalmente de sol a sol, como se decía. De sol a sol. Y bueno, los enfrentamientos fueron tan grandes que hubo miles de muertos porque se produjo una represión muy grande y nace ahí. Y por algo también se le llama los mártires de Chicago. Pero resulta que un tiempo después, estamos hablando de 1886, y en 1912 en nuestro país gobernaba Roque Sáenz Peña y se produce una huelga agraria. ¿Por qué? Porque los grandes terratenientes, generalmente ingleses, de otros lugares de Europa, brasileños, hacían y deshacían con sus empleados y con lo que eran las grandes extensiones de tierra en sus manos. Cuando los pequeños productores locales, nacidos acá, comenzaron a tener la posibilidad de comprar un terreno y poder vender sus productos y eran rechazados porque las presiones de arriba de los grandes terratenientes lo hacían así, bueno, se produce esa huelga agraria en Alcorta, la primera en Alcorta, fíjate, no en Buenos Aires, en Alcorta, Santa Fe. El famoso grito de Alcorta. El famoso grito de Alcorta. Se le ha quedado así para la historia, el grito de Alcorta. 100.000 personas murieron. Realmente fue muy, muy fuerte todo eso. Y luego la Semana Trágica, en enero de 1919, bajo Hipólito Yrigoyen, donde también se buscaba ese tipo de reivindicaciones, sobre todo en materia salarial, porque ya ahí no era solamente agrario, sino más bien los trabajadores de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que se salieron a la calle, hicieron manifestaciones y pudieron lograr, sí, dejar para la historia esa reivindicación, pero también fueron reprimidos, ¿no es cierto? Pero, Gustavo, todos nos acordaremos de la Patagonia Rebelde, ¿no es cierto? Bueno, sí. Luego se produce ese tremendo suceso en la Patagonia, cómo será de importante, de trascendente y de increíble, incomprensible, que termina siendo guión de una película, argumento de una película. ¿Por qué? Porque también los trabajadores, en este caso son trabajadores, simples trabajadores de grandes empresarios de la Patagonia. Extensiones, sí, latifundios. Latifundios se rebelan y no solo que no son aceptados, sino que son fusilados, ¿no es cierto? Participa las Fuerzas Armadas ahí. Sí, piden el apoyo porque mandaban ellos. Los terratenientes tenían todo el poder y bueno, no había ningún problema de llamar al gobierno, llamar directamente al general jefe y decirle, mire, vamos a citar a los obreros que se han rebelado, los vamos a citar para conversar tal día, y ese día no se conversó nada, se los puso en fila y se los fusiló. Bueno, todo esto tiene que ver con las reivindicaciones de los trabajadores y muchas veces en San Juan, para que bajemos un poquito a nuestra tierra, se han producido manifestaciones, se han producido hasta contra el gobierno, ¿no es cierto? Vos te acordarás más que yo quizás, Gustavo, porque yo no estaba aquí, pero aquella rebelión enfrente a la legislatura donde se quemó un coche policial, ¿no es cierto?, bajo el gobierno de Escobar. Sanjuaninazo. El sanjuaninazo, porque
redujeron los sueldos. Fue una cosa curiosísima, ¿no? Sí, sí, se redujeron los sueldos porque había que hacer un ajuste, bueno, algo Claro. parecido al programa de hoy, ¿no? O sea, había que recortar bueno, la cuestión del déficit, ¿no? Déficit cero, se había bajado el sueldo de los jubilados, se pagaban los salarios cada tanto, con mucha demora, y la última medida que se tomó en la legislatura es reducir un porcentaje de los salarios. Y ahí, bueno, fue la clase sindical, o sea, los dirigentes sindicales los que empezaron con toda la revuelta que terminó, bueno, con una represión y una manifestación. Y fíjate que, volviendo a lo que es el 1 de mayo en el mundo, se lo respeta en todo el mundo, hay manifestaciones, siguen habiendo, porque siempre hay motivos por una cosa o por otra. Y yo recuerdo, bueno, en el país, hoy hay una convocatoria en la tarde en San Juan, ¿no es cierto? No habrá nada mañana, pero normalmente siempre hay. Pero como dicen, lo dijimos al comienzo, el secretario adjunto de la CGT es el que ha declarado esto, no hay nada que celebrar en Argentina este 1 de mayo, dicen, ¿no? Y bueno, uno de los lemas es lo que está solicitando el Fondo Monetario Internacional respecto a reforma laboral. Y cuando se habla de reforma laboral, y tiemblan los trabajadores, porque generalmente la reforma laboral pasa por despidos por reducción de presupuestos, reducciones salariales. Menos derechos para los trabajadores, sacar paritarias, esas son en realidad las reformas que pide el Fondo Monetario. Bueno, y algunos, fíjate que relacionan también todas estas grandes manifestaciones, algunos historiadores digo, ¿no? Incluso periodistas que han escrito crónicas de aquellas épocas, lo relacionan también o incluyen dentro de estos momentos de la historia al 17 de octubre de 1945. Bueno, Porque claro, señor que empezaban a conocer los argentinos, que era el coronel Perón, secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente, bueno, había realizado unas innovaciones y creaciones tan importantes en favor de los derechos de los trabajadores dentro de lo que se podía en ese momento convencer al entonces presidente de la nación, también militar, porque era surgía de un golpe el gobierno aquel, convencer, digo, de reivindicaciones, más que reivindicaciones, sí, son reivindicaciones, pero también nuevas posibilidades en favor de los trabajadores, como eran precisamente lo de las 8 horas, un salario adecuado a las circunstancias y al momento que se vivía en aquellos años. Vacaciones, una serie de derechos. Fue como un despertar colectivo, claro, ¿no? Espontáneo, además, cuando uno ve las imágenes, los documentales del Por eso no 45. extraña que el 17 de octubre de 1745, del que se van a cumplir, creo que son 80 años, me parece, sí, claro. 80 años, ahora en octubre, bueno, lo vinculan a los acontecimientos del 1 de mayo, las luchas del 1 de mayo. Claro, claro. Está muy bueno esto, me parece, porque bueno, sí, el 1 de mayo siempre recordamos a los mártires de Chicago y no recordamos a los mártires argentinos. Claro. Como bueno, el grito de Alcorta, Patagonia Rebelde. La Semana Trágica. La Semana Trágica. ¿Cuántos dirigentes y trabajadores perdieron la vida? Claro. Dejaron su vida, digamos, a favor de recuperar, de sentar derechos para la clase trabajadora. Efectivamente, de manera que es un día realmente reivindicativo. Nosotros sabemos que mañana no abre nadie, ¿no es cierto? Es como el feriado. Sí, un feriado muy feriado. Muy feriado como el del 25 de diciembre o como el 1 de enero, pero salvando las distancias de los motivos. Pero quiero decir, es importante que la gente tome conciencia de que para llegar a este 1 de mayo, de alguna manera es un día festivo, ¿no es cierto? Porque bueno, es el Día del Trabajador, pero con esa historia tan trágica, tan triste, que no solo provocó este día, que se llamara así, sino que los argentinos lo hemos tenido muy presente porque, bueno... porque los derechos se conquistan en la calle
Y bueno, y hay muchos... Por eso muchas veces hay que recordar, a veces hay que recordar hasta a los dirigentes de la CGT, no tengo problema en decirlo, que no se olviden de lo que ha significado, porque por ahí duermen los dirigentes de la CGT. Bueno, sí, han dormido mucho tiempo. Han dormido mucho tiempo. Muchos años. Más allá de sus coincidencias con los gobiernos que gobernaban, etcétera, etcétera. Pero tienen que saber que deben estar siempre en pie de lucha, ¿no? Pendiente, porque estas reivindicaciones que se tienen que ir actualizando. Acuérdense que hay países ya de Europa donde se va a trabajar hasta 6 horas, ¿no es cierto? O hasta 5 horas, cuidado, ¿eh? Es decir, sí, es importante todas esas evoluciones que hay en materia laboral, que bueno, un día llegará a la Argentina, no sé, pero que... Sí, menos días en la semana y menos horas. Bueno, por la irrupción de la inteligencia artificial, no me acuerdo con quién lo hablábamos los otros días, creo que con Sergio Comán, va generando que en otros países más desarrollados... Pero sí, pero aún, haya menos aún horas al margen de eso también, Gustavo, al margen de la inteligencia artificial, ya había idea de que el ser humano necesitaba más horas para su familia, ¿no es cierto? Sí. Es verdad. Algunos países que agregaron un día más de descanso, o sea, era sábado y domingo y lunes o viernes, y que trabajaban 4 días en lugar de... Exactamente. 5. En favor de una mejor vida de los ciudadanos. Claro, pero bueno, hay que tener una economía que sustente, ¿no? Eso. Claro, por supuesto. Y porque además permite dar más trabajo, porque sí, si trabajas menos horas, le das posibilidad a otra gente que pueda tener hay que seguir cubriendo otro turno. Horas. Claro. Así que, bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que muy interesante la propuesta. Muchas gracias. Gracias a vos. Feliz día para mañana. Gracias, igualmente.